El viento soplaba con fuerza aquella mañana, mientras me dirigía al lugar que había visitado tantas veces. El campo, donde la vida parecía tan sencilla y tranquila, me atraía con una promesa de libertad. No imaginaba que lo que sucedería ese día cambiaría mi vida para siempre. Al llegar a la ciudad, no sabía que estaba a punto de enfrentarme a una oscuridad que jamás había conocido. La paz de mis días se rompería en un instante, y con ella, la inocencia que hasta entonces había protegido mi corazón. Mi nombre es Dina, hija de Jacob, y esta es mi historia. Desde muy joven, siempre sentí una curiosidad profunda por el mundo que me rodeaba. Crecí en la casa de mi padre Jacob, rodeada de mis hermanos, que eran valientes y fuertes, pero a menudo me encontraba en soledad, anhelando algo más. Mientras ellos salían a cazar o a cuidar el rebaño, yo me quedaba con mi madre y las mujeres de la familia, aprendiendo las labores del hogar. Pero mi corazón ansiaba conocer lo que había más allá de las tiendas, más allá del campamento. La vida en el campo era sencilla, con sus tareas diarias y las historias que nos contaban nuestros mayores. Sin embargo, el deseo de explorar el mundo exterior crecía en mi interior, como una llama que no podía apagar. Un día, la curiosidad que había alimentado durante tanto tiempo se hizo irresistible. Había escuchado hablar de Siquem, una ciudad cercana, y mi imaginación volaba al pensar en las maravillas que podría descubrir allí. Con la aprobación de mi familia, aunque con un ligero nerviosismo en mi corazón, emprendí el camino hacia la ciudad. Las historias que había escuchado sobre sus habitantes, sus costumbres y su vida diaria me habían llenado de una fascinación que no podía ignorar. Al llegar a Siquem, me quedé asombrada por lo diferente que era todo. Las calles eran bulliciosas, llenas de gente que se movía con propósito, vestidos con ropas de colores vibrantes que no había visto en nuestro campamento. Las tiendas y los mercados estaban llenos de productos exóticos, y el aroma de especias y alimentos desconocidos llenaba el aire. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba, con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada detalle. Sentía una mezcla de emoción y temor, sabiendo que estaba lejos de la seguridad de mi hogar, pero también emocionada por la aventura que se desplegaba ante mí. Sin embargo, mi entusiasmo pronto se vio empañado por una sensación de incomodidad cuando me di cuenta de que estaba siendo observada. Los ojos de los hombres en la calle se posaban sobre mí, y aunque al principio pensé que era solo curiosidad, pronto me di cuenta de que la mirada de uno de ellos era diferente, más intensa. Siquem, el hijo de Amor, el príncipe de la tierra, se acercó a mí. Sus palabras eran suaves, pero había algo en su tono y en su mirada que me hizo sentir incómoda. Aunque intenté mantener la calma, el miedo comenzó a crecer en mi interior. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Siquem me tomó por la fuerza. Fue un momento de terror absoluto, en el que sentí que mi mundo se desmoronaba. Todo lo que había conocido, la seguridad de mi hogar, la inocencia de mi juventud, se desvaneció en un instante. La humillación y el dolor se apoderaron de mí, dejándome sin aliento, atrapada en una situación que nunca imaginé enfrentar. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mis gritos se ahogaban en el bullicio de la ciudad. Me sentía pequeña, impotente, como si toda la vida que había conocido hasta entonces se hubiera convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Después de lo ocurrido, Siquem, con una mezcla de arrogancia y arrepentimiento, me propuso matrimonio. Pero sus palabras no tenían el poder de sanar la herida que había infligido. Me sentía atrapada en un lugar que había perdido toda su belleza, rodeada de rostros extraños que no reflejaban más que indiferencia. Mi mente estaba confusa, mi corazón roto. ¿Cómo podía alguien que me había hecho tanto daño ahora hablar de matrimonio? No entendía nada. Solo quería escapar, volver a la seguridad de mi hogar, aunque sabía que nada volvería a ser igual. Finalmente, con el cuerpo dolorido y el espíritu destrozado, regresé a casa. Cada paso que daba me parecía más pesado, cargado con el peso de la vergüenza y el temor a lo que me esperaba. ¿Cómo podría mirar a mi padre, a mis hermanos,
después de lo que había sucedido. ¿Qué pensarían ellos? ¿Me culparían? El miedo a sus reacciones me consumía. Al llegar, no pude ocultar lo que había pasado. Mis lágrimas hablaban por mí, y el silencio que se hizo en la tienda cuando revelé lo ocurrido fue ensordecedor. Sabía que lo que venía después cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando llegué a casa, rota y con el corazón cargado de dolor, la reacción de mi familia fue inmediata. Al principio, el silencio lo envolvió todo, como si el aire mismo hubiera sido arrancado de la tienda. Mi padre me miraba con una mezcla de incredulidad y tristeza, mientras que mis hermanos, uno por uno, empezaron a comprender la magnitud de lo que había sucedido. El peso de la tragedia cayó sobre nosotros como una tormenta repentina y violenta. Mis hermanos Simeón y Leví fueron los primeros en romper el silencio. Sus rostros se endurecieron y sus ojos brillaban con una furia que jamás había visto en ellos. Para ellos, lo que me había sucedido no era solo un acto de violencia, sino una afrenta a todo lo que representábamos como familia, como hijos de Jacob, nietos de Abraham. La humillación que había sufrido se sentía como una mancha en nuestro honor, algo que no podían ni querían permitir. Simeón fue el primero en hablar, con una voz cargada de ira y determinación. ¿Cómo pudo ese hombre hacerte esto? No puede quedar impune. Leví asintió con la cabeza, sus manos apretadas en puños, como si estuviera listo para actuar en ese mismo momento. Sentía la tensión en el aire, el dolor que había traído a mi familia. Mis otros hermanos comenzaron a unirse a la conversación, pero fue claro desde el principio que Simeón y Leví no iban a dejar que este ultraje pasara sin consecuencias. El dolor y la humillación que sentía se mezclaban con el miedo. Sabía que mis hermanos eran hombres de acción, guerreros valientes que no dudaban en defender lo que consideraban justo, pero también sabía que cualquier acción que tomaran podría desencadenar una violencia aún mayor, una espiral de venganza que podría afectar no solo a ellos, sino a toda nuestra familia. Mi padre intentó calmar los ánimos. Conocía la gravedad de la situación y comprendía el deseo de mis hermanos de vengarse, pero también veía los peligros que implicaba una represalia. Con su voz profunda y tranquila, trató de apelar a la razón, pidiéndoles que reflexionaran sobre las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la ira de Simeón y Leví era como un fuego indomable, alimentado por el amor que sentían por mí y por el sentido de justicia que ardía en sus corazones. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Mientras las discusiones continuaban, yo me sentía atrapada entre el dolor que había vivido y el dolor que veía reflejado en los ojos de mis hermanos. Deseaba que todo hubiera sido diferente, que nunca hubiera ido a Siquem, que jamás hubiera conocido a Siquem, pero era demasiado tarde para desear algo distinto. Lo que había ocurrido ya no podía cambiarse, y las decisiones que tomarían mis hermanos serían definitivas. Finalmente, Simeón y Leví tomaron una decisión. Fui testigo de cómo se acercaron a mi padre y le comunicaron su plan. Irían a Siquem bajo el pretexto de aceptar la propuesta de matrimonio de Siquem, pero en realidad tenían una venganza planeada. Propondrían a los hombres de la ciudad que se circuncidaran como condición para aceptar el matrimonio, sabiendo que mientras estuvieran debilitados por la circuncisión, los atacarían y los matarían a todos. Era un plan audaz y peligroso, y aunque mi padre se mostró reacio, al final, la determinación de mis hermanos prevaleció. Sabía que la sangre correría, y aunque una parte de mí deseaba justicia por lo que me había sucedido, también temía por lo que este acto de venganza podría desencadenar. Cuando mis hermanos partieron hacia Siquem, el silencio volvió a la tienda. Me quedé sola con mis pensamientos, con el peso de la culpa y el miedo sobre mis hombros.
Sabía que lo que habían decidido hacer no tenía vuelta atrás, y aunque no podía detenerlos, mi corazón estaba dividido entre el deseo de justicia y el temor de que esta venganza nos llevara a todos a la ruina. Los días que siguieron al regreso de mis hermanos a Siquem estuvieron marcados por una ansiedad palpable que impregnaba el campamento. Cada sonido en la distancia me hacía saltar, y cada murmullo entre mis hermanos parecía llevar el peso de lo inevitable. Sabía que algo terrible estaba por suceder, y aunque entendía las razones, no podía evitar sentir un nudo en el estómago que me impedía dormir. Las noches eran interminables. Acostada en mi tienda, repasaba una y otra vez los eventos que me habían traído hasta este punto. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Cómo podía una curiosidad inocente haberme llevado a esta tragedia? Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, y la incertidumbre sobre lo que estaba por venir solo añadía a mi tormento. No solo temía por lo que mis hermanos pudieran hacer, sino por las consecuencias de sus acciones. Sabía que una vez desatado el ciclo de violencia, no habría vuelta atrás. Finalmente, el día llegó. Simeón y Leví, mis hermanos más cercanos, llenos de una ira que no había visto en ellos antes, se dirigieron a Siquem con un plan que aparentaba ser pacífico. El pretexto era aceptar la propuesta de matrimonio de Siquem, el hombre que me había ultrajado, pero la condición era que todos los hombres de la ciudad debían circuncidarse. A primera vista, parecía un acto de reconciliación, un intento de unir nuestras dos familias, pero en realidad era una trampa cuidadosamente diseñada. Los hombres de Siquem, confiados en que esta unión les traería paz y prosperidad, accedieron sin dudar. No sabían que sus cuerpos debilitados por la circuncisión los dejarían indefensos ante la furia de mis hermanos. Simeón y Leví, expertos en la lucha, esperaron pacientemente hasta el tercer día, el día en que el dolor y la debilidad serían más agudos. En esos 3 días, el campamento de nuestra familia estuvo envuelto en un silencio tenso. Mi padre, aunque preocupado, parecía resignado a lo que sus hijos habían decidido hacer. Mis otros hermanos, aunque no tan ardientes como Simeón y Leví, no hicieron nada para detenerlos. Yo, por mi parte, estaba sumida en un torbellino de emociones. Parte de mí quería justicia, quería que Siquem pagara por lo que me había hecho, pero otra parte temía el derramamiento de sangre, la violencia que sabía que vendría. Finalmente, el momento llegó. En el amanecer del tercer día, cuando la luz del sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, Simeón y Leví tomaron sus espadas y se dirigieron a la ciudad. La furia y el dolor que habían acumulado desde el día en que supieron de mi humillación se desbordaron en cada paso que daban. No había misericordia en sus corazones, solo un deseo ardiente de venganza. Cuando entraron en Siquem, la ciudad dormía, ajena al peligro que se cernía sobre ellos. Los hombres, debilitados y doloridos, no estaban preparados para lo que les esperaba. Simeón y Leví, con la determinación de aquellos que creen que están impartiendo justicia, comenzaron su ataque. Fueron de casa en casa, sus espadas cortando sin piedad, acabando con la vida de cada hombre que encontraban. El sonido del metal contra la carne, los gritos de los moribundos, el llanto de los que quedaban atrás, llenaron el aire, convirtiendo la ciudad en un campo de muerte. Siquem fue uno de los primeros en caer. Su arrogancia, la misma que le había llevado a tomarme por la fuerza, fue su perdición. Simeón lo encontró en su cama, debilitado por el dolor de la circuncisión, y sin un momento de vacilación, lo mató. Amor, su padre, corrió la misma suerte. Los gritos de los hombres de Siquem resonaban en mis oídos, aunque estuviera lejos del lugar. Podía imaginar la carnicería que se desataba, y mi corazón se rompía un poco más con cada vida que se apagaba. Pero la furia de mis hermanos no se detuvo allí. Después de acabar con los hombres, comenzaron a saquear la ciudad. No dejaron nada intacto. Tomaron las riquezas, el ganado, y capturaron a las mujeres y los niños. Lo que había sido una ciudad próspera y llena de vida, ahora era un lugar desolado, marcado por la violencia y la muerte. Simeón y Leví regresaron al campamento cubiertos de sangre,
pero no era la sangre del enemigo en una batalla justa, sino la sangre de aquellos a quienes habían engañado y asesinado. Cuando vi a mis hermanos regresar, una oleada de emociones me invadió. Estaban a salvo, pero ¿a qué precio? Sus rostros, antes tan familiares, ahora estaban marcados por la dureza y la frialdad que la venganza les había impuesto. Mi padre fue el primero en hablar. Su voz, cargada de angustia y desesperación, rompió el silencio. Me habéis turbado, haciéndome odioso a los habitantes de esta tierra. Somos pocos, y si se juntan contra nosotros, nos destruirán a mí y a mi casa. Pero mis hermanos, aún cegados por la justicia que creían haber impartido, respondieron con una frialdad que me heló el alma. ¿Acaso había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Para ellos, lo que habían hecho era no solo necesario, sino justo. No veían error en sus acciones, solo la venganza cumplida. Pero yo, mirando sus rostros manchados de sangre, supe que nada volvería a ser igual. La paz y la inocencia que una vez conocimos se habían perdido para siempre. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta, con la mente en un torbellino. Sabía que lo que mis hermanos habían hecho, aunque nacido de un deseo de protegerme, traería consecuencias que ninguno de nosotros podría prever. Y así, la oscuridad se cerró sobre nosotros, más pesada y más fría que nunca. Los días que siguieron a la masacre en Siquem fueron sombríos y cargados de tensión. El aire en el campamento estaba impregnado de una inquietud que parecía penetrar hasta los huesos. Aunque mis hermanos se esforzaban por mantener la apariencia de normalidad, era evidente que algo se había roto en nuestra familia, algo que no podía repararse tan fácilmente. El recuerdo de lo que había sucedido en Siquem seguía fresco en la memoria de todos, y aunque mis hermanos justificaban sus acciones, la culpa y el temor comenzaron a filtrarse en sus corazones. Mi padre estaba profundamente preocupado, no solo por las posibles represalias de las tribus vecinas, sino también por el impacto que esta violencia había tenido en nuestra familia. La muerte de tantos hombres y la devastación de una ciudad entera habían dejado una mancha oscura en nuestro honor, una que no se borraría fácilmente. Podía ver el peso de la responsabilidad en los ojos de mi padre, quien ahora se enfrentaba a la difícil tarea de protegernos a todos de las consecuencias de las decisiones de mis hermanos. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, mi padre reunió a la familia. Su rostro, marcado por las preocupaciones, reflejaba una resolución que no había mostrado antes. «Dios me ha hablado», dijo, su voz firme pero llena de gravedad. «Nos ha ordenado que vayamos a Betel, que construyamos allí un altar al Dios que me apareció cuando huía de la casa de mi hermano Esaú». Betel, el lugar donde mi padre había visto la escalera que conectaba el cielo y la tierra, donde había hecho un pacto con Dios muchos años atrás. Sabía que este viaje no era solo un movimiento estratégico para alejarnos de las posibles represalias. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana.
sino un intento de mi padre de reconectar con Dios, de encontrar una forma de redención para nuestra familia después de lo sucedido. Antes de partir, mi padre nos pidió que nos deshiciéramos de todos los ídolos y objetos paganos que habíamos acumulado durante nuestro tiempo en Siquem. Purificaos y mudad vuestros vestidos, nos dijo. Sabía que esto era más que un simple acto simbólico. Era un esfuerzo por dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo, por alejarnos de la oscuridad que había caído sobre nosotros. El viaje a Betel no fue fácil. Cada paso que daba, sentía el peso de la culpa y la tristeza que nos seguía como una sombra. Aunque mis hermanos intentaban mantener el ánimo, sabían tan bien como yo que nuestra familia había cambiado para siempre. El camino era largo y arduo, pero sabíamos que teníamos que seguir adelante, que este viaje era nuestra única esperanza de encontrar la paz que habíamos perdido. Cuando finalmente llegamos a Betel, mi padre cumplió su promesa. Levantó un altar y lo llamó El Betel, el Dios de Betel, en memoria del pacto que había hecho con Dios tantos años atrás. Mientras veía a mi padre arrodillarse ante el altar, supe que este acto era un intento de sanar las heridas que habíamos sufrido, de buscar el perdón y la guía de Dios en un momento en que nos sentíamos más perdidos que nunca. Pero a pesar de la solemnidad del momento, el dolor de lo que habíamos dejado atrás seguía latente. La imagen de la ciudad destruida, los gritos de los hombres de Siquem, la sangre en las manos de mis hermanos, todo seguía grabado en mi mente. Sabía que, aunque habíamos construido un altar y ofrecido sacrificios, el pasado no se podía borrar tan fácilmente. Las consecuencias de nuestras acciones nos seguirían y tendríamos que enfrentarlas, tarde o temprano. Después de erigir el altar, mi padre nos reunió de nuevo. Su rostro, aunque más sereno, seguía reflejando la preocupación por nuestro futuro. Dios me ha bendecido y me ha prometido que mis descendientes serán como el polvo de la tierra, que se extenderán al oeste y al este, al norte y al sur. Pero debemos ser fieles a Él, debemos seguir su camino. Sus palabras resonaron en el aire, llenas de esperanza y advertencia. Permanecimos en Betel durante un tiempo, en un intento de encontrar consuelo en la presencia de Dios, de dejar que las heridas empezaran a sanar. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre. La vida tenía que continuar, y aunque el camino por delante sería difícil, teníamos que enfrentarlo con valentía y fe. Mientras nos preparábamos para continuar nuestro viaje, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecida de estar con mi familia, de que Dios nos hubiera protegido hasta ahora. Pero por otro lado, el peso de lo que había sucedido en Siquem, la responsabilidad por la muerte de tantos, seguía pesando sobre mí. Sabía que, aunque habíamos buscado refugio en Betel, el verdadero desafío aún estaba por delante. Con la vista fija en el horizonte, me preparé para lo que vendría. Sabía que, aunque el camino sería arduo, mientras estuviera con mi familia y confiara en Dios, encontraríamos la forma de superar cualquier obstáculo. El viaje a Betel había sido un comienzo, un paso hacia la redención, pero el verdadero trabajo aún estaba por hacer. En una noche envuelta en sombras y presagios, la puerta de una humilde casa en Gabaa se cerró con un golpe sordo, sellando un destino terrible. Afuera, una multitud clamaba, su ira retumbando como un trueno lejano, pero en el interior, el miedo se palpaba como una niebla espesa. La concubina, despojada de toda esperanza, era arrojada a la turba. Lo que siguió fue una noche de horror que eclipsó el alma de todo Israel. La turba, despiadada y frenética, rodeaba la casa exigiendo que se les entregara al hombre, el levita, quien había buscado refugio allí con su concubina. Incapaces de resistir la presión de la multitud enfurecida, los dueños de la casa tomaron la decisión más horrenda: entregar a la joven mujer como sacrificio para aplacar la ira de la muchedumbre. Empujada fuera de la seguridad efímera de aquellas paredes, se encontró en manos de la brutalidad desenfrenada, víctima de una injusticia que la consumiría hasta el amanecer. A medida que la noche avanzaba, la violencia se desataba con cada hora que pasaba, marcando a todos quienes la presenciaban. La mujer, abandonada a su suerte, sufría inimaginables tormentos mientras las estrellas se ocultaban, como avergonzadas de presenciar tal vileza. Al alba,
Lo que quedaba de ella era apenas una sombra de lo que alguna vez fue. Un recordatorio sombrío de la maldad que los hombres pueden alcanzar. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Esta es la historia bíblica que nunca te han contado sobre el levita y su concubina, y se encuentra en Jueces capítulo 19. En los tiempos antiguos, cuando Israel no era gobernado por reyes, sino por jueces, un levita que residía en las remotas colinas de Efraín, al norte del país, decidió establecer un vínculo con una mujer de Belén de Judá. Ella no era su esposa en el sentido formal, sino su concubina, una práctica aceptada en aquel tiempo que permitía ciertas relaciones sin los compromisos completos del matrimonio. Esta relación, aunque reconocida, estaba lejos de ser perfecta. Con el tiempo, surgió un conflicto entre ellos, un desgarramiento emocional que culminó en un acto de profunda desolación. La mujer fue infiel a su compañero. En aquellos días, la infidelidad era un asunto de grave deshonra, pero en lugar de buscar una resolución rápida o un castigo, la situación tomó un giro hacia lo trágico y personal. Después de su traición, la mujer abandonó la residencia que compartía con el levita y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá, buscando refugio en lo familiar y dejando atrás la complicada relación. Allí, en la casa de su padre, encontró un santuario temporal. Mientras tanto, el levita, con su corazón afligido por la confusión de emociones, tal vez ira, dolor o incluso amor no resuelto, decidió después de algún tiempo intentar una reconciliación. Este paso no solo sugiere que aún había lazos emocionales entre ellos, sino que también subraya las complejidades de las relaciones humanas, incluso en un contexto tan antiguo y diferente al moderno. Este intento de reconciliación era un preludio a los eventos trágicos y desgarradores que seguirían, marcando un curso irreversible tanto para la concubina como para el levita. Después de que su concubina lo dejara, el levita, movido por una mezcla de deseos de reconciliación y quizás también de retener la dignidad dentro de su relación, se preparó para viajar a Belén de Judá, al hogar del padre de la mujer. Armado con un corazón dispuesto a perdonar y quizás reconstruir lo perdido, llevó consigo a su siervo y 2 asnos, uno para montar y otro para llevar sus provisiones, señal de un viaje de consideración y seriedad. Al llegar a Belén, el levita fue recibido con más que simple cortesía. El padre de la concubina, al verlo, lo acogió con una hospitalidad desbordante. Este acto puede interpretarse como una combinación de respeto hacia el levita y una posible aprobación de su intento de reconciliación. Día tras día, el padre insistió en que el levita prolongara su estancia, extendiendo la hospitalidad día tras día, una costumbre profundamente arraigada en la cultura de la época, donde la generosidad del anfitrión se medía en la extensión y calidad de la acogida. Durante su estancia en Belén, el levita se encontraba en un cruce de emociones y decisiones. Cada día que pasaba en la casa del padre de su concubina no solo era un testimonio de la generosa hospitalidad de su anfitrión, sino también un tiempo de reflexión y posiblemente de renovación emocional. Las mañanas comenzaban con el amable bullicio de la preparación de comidas, mientras los aromas de pan fresco y guisos llenaban la casa, creando un ambiente cálido y acogedor. El padre de la concubina, en un gesto de aceptación y perdón, no dejaba piedra sin mover para asegurarse de que su huésped se sintiera valorado y respetado. Las tardes eran ocasiones para conversaciones profundas, posiblemente paseando por los campos cercanos o sentados bajo la sombra de los olivos, donde el levita y el padre de la concubina discutían sobre lo que había ido mal y cómo podrían asegurar un futuro mejor para la joven pareja. Estas discusiones, aunque a veces tensas, eran necesarias para el proceso de curación y entendimiento mutuo. El padre, actuando como mediador y consejero, trataba de infundir sabiduría y guía, subrayando la importancia de la lealtad y el compromiso mutuo. Mientras tanto, la concubina observaba desde una distancia prudente, su presencia discreta pero cargada de expectativa y ansiedad por el resultado de estas largas deliberaciones. Su retorno al hogar de su padre había sido un paso desesperado por buscar refugio ante el dolor y la confusión, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de un nuevo comienzo con el hombre que había elegido dejar atrás. El 5.º día, el ambiente en la casa se tornó más ligero y festivo. El padre organizó un banquete más elaborado, una señal de celebración, quizás anticipando un resultado positivo de las negociaciones.
La comida fue abundante, y el vino, símbolo de alegría y festividad, fluyó generosamente. Risas y música llenaban el aire, mientras vecinos y amigos se unían, conscientes o no de su papel en el fortalecimiento del tejido comunitario y familiar tras el conflicto. A lo largo de estos días, el levita también tuvo tiempo para reflexionar sobre su propia parte en los problemas pasados. La soledad de sus primeras noches en Belén le había dado espacio para considerar la profundidad de sus sentimientos hacia su concubina y el dolor que su separación había causado. Esta introspección fue crucial, pues reconoció que cualquier intento de reconciliación requeriría no solo perdón, sino también un compromiso renovado y genuino de mejorar como pareja. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Finalmente, el quinto día llegó a su fin, y aunque el padre de la concubina una vez más trató de persuadir al levita para que extendiera su estancia, este sintió que era momento de partir. El levita, su sirviente y la concubina, ahora con un frágil pero esperanzador entendimiento renovado, prepararon sus cosas para volver a Efraín, llevando consigo los recuerdos de días de reflexión y la esperanza de un futuro más estable y armonioso. Al amanecer del sexto día, el levita, su concubina y el sirviente hicieron los preparativos finales para su viaje de regreso a las colinas de Efraín. A pesar de la insistencia del padre de la concubina para que se quedaran un día más, el levita decidió que era hora de partir. Con los asnos ya cargados y las despedidas hechas, el pequeño grupo salió de Belén, llevando consigo las bendiciones y los buenos deseos del padre, que les exhortaba desde la puerta de su casa. La jornada comenzó bajo un cielo claro, prometedor de un buen viaje. Atravesaron caminos polvorientos bordeados de campos y viñedos, con el sol ascendiendo lentamente en el cielo. Mientras avanzaban, el levita y su concubina intercambiaban palabras suaves, quizás los primeros brotes de una relación restaurada, marcados por la cautela pero teñidos de esperanza. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la tardía salida de Belén significó que pronto se encontrarían con el dilema de encontrar un lugar seguro donde pasar la noche. Al acercarse a Jerusalén, entonces conocida como Jebús y habitada por los jebuseos, el levita decidió no detenerse allí. Su decisión estaba basada en la preferencia de no buscar refugio entre aquellos que no eran de Israel, una elección que reflejaba las tensiones y desconfianzas entre diferentes grupos étnicos de la región. Continuaron su viaje hasta que, con el crepúsculo aproximándose, llegaron a la ciudad benjamita de Gabaa. Al entrar en la ciudad, dirigieron sus pasos hacia la plaza pública, esperando encontrar a alguien que les ofreciera hospitalidad para la noche. El sol se ponía bañando la plaza en tonos de oro y sombra, y la quietud del lugar parecía presagiar la dificultad que tendrían en encontrar un lugar donde descansar. Por un tiempo, nadie se acercó a ellos. Los habitantes de Gabaa, al parecer, mostraban reticencia a acoger a extraños. El levita, su concubina y el sirviente se sentían cada vez más vulnerables a medida que la noche caía, un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentaban los viajeros en esos tiempos inseguros. Finalmente, cuando ya parecía que tendrían que pasar la noche al aire libre, un anciano que regresaba de trabajar en el campo los vio. Este hombre, también de Efraín y por lo tanto un compatriota, no dudó en ofrecerles refugio. Los guió a su casa, les proporcionó agua para lavarse los pies y preparó una comida para ellos, cumpliendo con los deberes de hospitalidad que eran sagrados en la cultura de la época. La noche se instaló mientras compartían el pan y relataban sus viajes, creando un breve interludio de paz y camaradería. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que la oscuridad de esa noche traería eventos que probarían profundamente
la fibra moral de todos en Gabaa y dejarían una mancha en la historia de Israel. Mientras el levita, su concubina y el sirviente disfrutaban de la hospitalidad del anciano, la calma de la noche en Gabaa se vio abruptamente interrumpida. Fuera de la casa del anciano, un grupo de hombres de la ciudad, corruptos y depravados, comenzaron a reunirse. Su comportamiento era agresivo y sus intenciones nefastas. Pronto, la multitud se convirtió en una turba clamorosa que rodeaba la casa, golpeando la puerta y exigiendo con gritos que el levita saliera. El motivo de esta exigencia era oscuro y perturbador. Deseaban abusar del levita, un acto que evocaba las infames historias de Sodoma y Gomorra. Frente a esta aterradora situación, el anciano anfitrión, desesperado por proteger a su huésped bajo cualquier circunstancia, salió a confrontar a la multitud. En un intento por calmar la situación y preservar el honor de su hogar, ofreció una solución que, aunque profundamente perturbadora para los estándares modernos, reflejaba las complejas y a menudo inquietantes decisiones morales de su tiempo. El anciano ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita a la multitud, implorando que dejasen al hombre en paz y en su lugar tomaran a las mujeres, un gesto que pretendía desviar la violencia de su invitado. Esta propuesta, lejos de resolver la situación éticamente, solo subraya la profunda misoginia y la desvalorización de las mujeres que eran comunes en ciertos aspectos de las sociedades antiguas. La turba, sin embargo, no se disuadió fácilmente. La tensión aumentaba a medida que la noche se hacía más oscura. Finalmente, en un momento de desesperación y horror, la concubina fue empujada fuera de la casa hacia la turba enfurecida. Lo que siguió fue una noche de indescriptible brutalidad que culminó al amanecer, cuando la mujer, habiendo sido abusada y maltratada toda la noche, logró regresar a la puerta de la casa donde se hospedaban. Al amanecer, encontraron a la concubina yaciendo en el umbral, un testimonio mudo de la crueldad que había sufrido a manos de la turba de Gabaa. Este acto de violencia no solo sería un punto de inflexión personal para el levita y aquellos directamente involucrados, sino que también provocaría una serie de eventos que llevarían a conflictos y divisiones profundas dentro de las tribus de Israel. Este oscuro episodio en Gabaa se convertiría en un llamado a la justicia y a la reflexión moral para toda la nación, resaltando las consecuencias de la ley y el orden quebrantados, y la necesidad imperativa de una justicia que protegiera a los inocentes y castigara a los culpables. La historia de la concubina del levita no solo narraba un evento trágico, sino que también servía como un espejo sombrío para la sociedad de la época, instando a una introspección y reforma en toda la comunidad. Después de la trágica noche de violencia en Gabaa, el levita enfrentó una realidad desgarradora al amanecer cuando encontró a su concubina yaciendo en el umbral de la casa, víctima de un abuso inimaginable. En un estado de profundo dolor y furia, tomó una decisión que resonaría a través de toda Israel y marcaría un precedente alarmante en su historia. Con un corazón endurecido por la angustia y la ira, el levita levantó el cuerpo sin vida de su concubina y la llevó en su asno de regreso a su hogar en Efraín. Una vez allí, impulsado por un impulso de indignación y un deseo de justicia, realizó un acto de horror y protesta que sería recordado como uno de los más macabros de las Escrituras. Dividió el cuerpo de su concubina en 12 partes, enviando cada una a las distintas tribus de Israel. Este acto, brutal y simbólico, estaba destinado a servir como un grito desesperado por justicia y como una convocatoria a las tribus de Israel para responder a la vileza perpetrada en Gabaa. La respuesta a este acto fue de shock e ira colectiva. Los líderes de las tribus, al recibir las partes del cuerpo, se convocaron para una asamblea urgente, confrontados no solo con la crueldad del acto, sino también con la necesidad de abordar el colapso moral que representaba. En esta asamblea se hizo evidente que la tribu de Benjamín, a la cual pertenecía la ciudad de Gabaa, tendría que rendir cuentas por los actos de sus hombres. La asamblea de las tribus exigió que los culpables dentro de Gabaa fueran entregados para enfrentar la justicia. Sin embargo, la tribu de Benjamín rehusó entregar a los hombres de Gabaa, lo que llevó a un conflicto armado devastador conocido como la Guerra Civil de Benjamín. Las tribus de Israel, unidas en su repudio a la atrocidad, se levantaron contra Benjamín en una serie de batallas sangrientas.
Esta guerra interna casi resultó en la aniquilación completa de la tribu de Benjamín. El conflicto culminó en una profunda tragedia para Benjamín, que perdió una gran parte de su población y sufrió gravemente en términos de infraestructura y moral. Al final, las tribus restantes de Israel, movidas por un sentido de pérdida fraternal y la devastación de la guerra, tomaron medidas para asegurar que Benjamín no desapareciera de Israel. Se organizaron esfuerzos para reintegrar a los sobrevivientes de Benjamín, incluyendo la provisión de esposas para los hombres benjamitas que habían quedado, mediante métodos que plantean sus propios dilemas éticos y morales. Esta serie de eventos no solo resalta la fragilidad de la cohesión social y política en Israel durante esa época, sino que también sirve como un sombrío recordatorio de cómo la justicia y la venganza pueden entrelazarse en formas que llevan a consecuencias devastadoras. La historia del levita y su concubina plantea preguntas profundas sobre la ley, la moralidad y las responsabilidades de una comunidad hacia sus miembros más vulnerables, resonando a través de las generaciones como un llamado a la reflexión y la reforma. La historia del levita y su concubina, trágica y perturbadora como la hemos oído, nos deja con una aplicación profunda y urgente. Nos recuerda la importancia de la justicia, la compasión y el cuidado de los vulnerables en nuestras comunidades. En un mundo lleno de injusticias y desigualdades, es vital que busquemos formas de proteger y apoyar a aquellos que sufren abusos y violencia. Debemos estar dispuestos a enfrentar la oscuridad que pueda existir en nuestra sociedad, sin ignorarla ni excusarla, y trabajar juntos para construir un mundo más justo y compasivo para todos. La historia también nos llama a examinar nuestras propias acciones y decisiones. ¿Estamos dispuestos a confrontar la maldad donde quiera que se manifieste, incluso cuando eso signifique desafiar a aquellos en posiciones de poder o autoridad? ¿Estamos dispuestos a abogar por la justicia y la igualdad, incluso cuando sea difícil o peligroso? Que la historia del levita y su concubina sea un recordatorio de nuestro deber de buscar la justicia, proteger a los vulnerables y trabajar por un mundo donde la compasión y el respeto sean los pilares de nuestra sociedad. Que aprendamos de los errores del pasado y nos esforcemos por construir un futuro más luminoso y humano para todos. Y así, queridos amigos y espectadores, llegamos al final de esta historia sagrada. Una cruel y oscura que tal vez nadie te había contado, pero también un relato lleno de lecciones eternas que resuenan a través de los tiempos. Si esta historia ha tocado su corazón, les invito a mostrar su apoyo a nuestro trabajo, dándole un buen me gusta a este video. Suscríbanse a este canal Historias Sagradas para no perderse ninguno de nuestros relatos. Compartan este video con amigos y familiares, para que juntos podamos reflexionar y crecer en nuestra comprensión y en nuestra fe. Y por supuesto dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué les ha parecido esta historia, qué impresión les dejó y qué reflexiones pudieron aprender hoy. Su interacción nos motiva a seguir creando contenido que los enriquezca, inspire y acerque más a las verdades fundamentales que están en la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en Historias Sagradas hasta el final. Hasta la próxima. Bendiciones. I turned off news altogether. I hate to say it, but I don't trust much of anything. It's the rage bait. It feels like it's trying to divide people. If we got clear facts, maybe we can calm down a little. NBC News brings you clear reporting. Let's meet at the facts. Let's move forward from there. NBC News, reporting for America.